Estamos con el licenciado José Encarnación Alfaro, que es candidato al Senado por el PRI. Licenciado, ¿nos puede platicar un poco de su trayectoria, de sus estudios, de su infancia, quizás, que pensamos que es un poco militante, ¿verdad? Pues yo soy originario del estado de Sonora. Nací en el municipio de Cajeme, que es mejor conocida la cabecera de ese municipio como Ciudad Obregón. Ahí estudié primaria y secundaria y muy temprano empecé con las actividades sociales. En aquel tiempo la idea de la reivindicación social a través de las luchas guerrilleras o por un proyecto socialista prendía mucho en los jóvenes de la época. Fui de los estudiantes de secundaria que nos impactó el movimiento del 68 y con esa idea de transformación participé en varios movimientos estudiantiles, aún no teniendo la edad para participar políticamente. Vine a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria. Salí del estado, algunos piensan que por el activismo político que hicimos en las organizaciones estudiantiles. Aquí en la Ciudad de México me atrajo participar en lo que eran en aquel tiempo partidos medio clandestinos. Y en esa actividad pude conocer a algunos compañeros militantes del PRI. El PRI en esa época pues era un partido monolítico, poderoso, invencible, le decían el invencible en términos electorales. Era más difícil ser candidato del partido que ganar una elección por la forma en que estaba integrado y por cómo era nuestro sistema político. Un sistema político basado en las decisiones del presidente de la República y en la actuación de este partido hegemónico que era el PRI. Lo conocí al partido a través de sus documentos. En ese tiempo, después de terminar la preparatoria, inicié estudios de economía que no concluí y después ingresé a la Facultad de Derecho, donde ya pude titularme como licenciado en Derecho. Soy abogado y soy maestrante en la materia de Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México. Participé en el PRI a partir de la invitación que me hicieron algunos compañeros de revisar sus documentos. Revisar los documentos en donde definen los partidos su ideología y su proyecto. Tuve la oportunidad en esa época de analizar las diferentes opciones políticas, ideológicas y sobre todo sus antecedentes. A mí me llamó muchísimo la atención la forma en que surge el PRI, de un movimiento social revolucionario y cómo surge como una fuerza política social para defender un proyecto inscrito en la norma suprema, en la constitución política del país. El partido surge como una fuerza organizada para defender el proyecto constitucional de nación que surge de ese movimiento revolucionario. Había muchos partidos pequeños regionales y entonces se suman los partidos en un solo partido nacional de los revolucionarios. Esta es su acta constitutiva. 8 años después, porque no se trataba solo de defender los intereses de los caudillos revolucionarios, sino del país y de una revolución ya plasmada su propuesta en una constitución, es que el partido tenía que ser no de los revolucionarios, sino de la revolución. Por eso se llamó Partido de la Revolución Mexicana. Posteriormente, casi 9 años después, y derivado de los conflictos que se presentaron por la Segunda Guerra Mundial, era necesario que nuestro país diera un viraje hacia gobiernos civiles y no militares, y que en el contexto de su origen revolucionario estableciera en su nombre cómo llevaría ese proceso de revolución a través de instituciones. Por eso es Partido Revolucionario Institucional. Instituciones como cuáles: la educación pública gratuita, el libro de texto gratuito,
el ejido colectivo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, la Ley Federal del Trabajo, el Seguro Social, el ISSSTE, instituciones a través de las cuales se concreta el proyecto revolucionario. Por eso es Partido Revolucionario Institucional. La siguiente etapa de este partido la van a construir las nuevas generaciones. Eso me llamó mucho la atención. No solo lo inscrito en la Constitución, desde la definición de nuestro concepto de democracia, en el artículo 3 de la Constitución, que señala que concebimos a la democracia no como un régimen jurídico, sino como todo un sistema de vida basado en el constante mejoramiento cultural, económico, social del pueblo. Esa definición me pareció, y sigue en la Constitución, extraordinaria para defenderla, y cómo esta Constitución, además de su apartado de garantías y derechos individuales, incluye los derechos sociales, a la educación, al trabajo, la defensa de los obreros, de los campesinos, y todo esto se refleja desde entonces en los documentos que son guía política ideológica del PRI. Así inicio mi participación. Inicié muy joven mi participación en el PRI, fui dirigente juvenil nacional del sector popular, de una organización que se sigue llamando Juventud Popular Revolucionaria. Posteriormente fui dirigente juvenil del partido, de la organización que se llamaba Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria, y hoy se llama Red de Jóvenes por México. He participado como parte de la dirigencia nacional del partido con 19 presidentes del Comité Ejecutivo Nacional. He tenido la oportunidad de recorrer en varias ocasiones la República en los diferentes cargos que he ocupado. Dentro de lo que son los íconos de nuestro partido, como es Luis Donaldo Colosio, fui secretario de promoción y gestoría en su dirigencia nacional del partido y pude compartir con él tanto el proyecto de reformas internas del partido necesarias en esa época, como su visión con respecto a lo que debería ser México como una república democrática. Los colores del partido, cuando nace como Partido Nacional Revolucionario, asume los colores nacionales, o sea, los colores de la bandera, porque era la forma de identificar, dado el origen del partido. Entonces, desde que surge, asume los colores porque se identifican con ese proceso revolucionario, ¿no? Con lo que es el origen del país. Nosotros hemos sostenido desde siempre que en los tres grandes momentos de la historia del país, independencia, reforma y revolución, lo que hemos defendido siempre es la integridad, la soberanía del país, y se refleja en los símbolos patrios, cuyos colores, básicamente la bandera, el PRI asume por su origen. Legalmente ningún partido puede usar los colores de otro, por eso es que ningún otro partido los ha tenido. Cuando empiezan las reformas electorales, intentaron prohibir que los partidos usaran los colores, pero no es que los usáramos nosotros tratando de aprovechar una identidad nacional. Lo que pasa es que formamos parte de esa identidad nacional, nacimos de esa identidad nacional, de un proceso revolucionario. Por eso lo hemos mantenido desde el Partido Nacional Revolucionario hasta lo que es PRI. He tenido extraordinarios amigos en la dirigencia. Quiero decirte que he sido un priista que me he mantenido leal a los principios ideológicos desde los que originalmente adopté. Creo que lo fundamental en un político es su lealtad a principios. Aquel militante que se va del partido o abandona las filas de un instituto político porque no lo hicieron candidato, así es, o porque no ocupó un cargo en la administración, o porque se disgustó con la dirigencia del momento, no merece ser llamado militante, más bien oportunista de la política. El verdadero militante se mantiene
con fidelidad a los principios y está con su organización tanto en los momentos buenos como en los difíciles. Esa es la militancia. Yo puedo autodefinirme como un militante convencido de un partido que nació para construir la historia de este país. Licenciado, ¿sigue siendo el PRI revolucionario? Claro, no solo por su origen. El PRI adopta este nombre de revolucionario por su origen, porque es producto de la Revolución Mexicana, es producto de un movimiento social armado. Sin embargo, el nombre se construye con el tiempo no solo por el origen, sino porque ha sido el gran promotor de las transformaciones, de los cambios que han operado en la República. Su definición como revolucionario tiene pues una doble connotación. Por una parte, su origen y por otra, su papel de transformador de la realidad de la República. No se puede entender al México moderno, no se podría entender sin el PRI en sus diferentes etapas. La propia transición democrática en la República, donde transitamos de un sistema político con partido hegemónico y presidencialismo fuerte, vertical, autoritario, transitamos a un régimen de pluralismo político, donde ya hay instituciones que se encargan de la organización, de la vigilancia de las elecciones y, por supuesto, órganos jurisdiccionales que defienden la validez del voto y los principios rectores de los procesos electorales. Esa transición democrática fue impulsada por el PRI. No obstante, que debido a esa transición democrática, el PRI pierde la presidencia de la República el año 2000. Sin embargo, nuestro afán ha sido construir, abrir las grandes avenidas de la democracia para que sean las y los ciudadanos quienes decidan a quién quieren como gobernante o como representante. Pudimos en 12 años, no obstante que se había decretado nuestra muerte como partido el año 2000, pudimos en 12 años recuperar la presidencia de la República. ¿Cuál es la importancia de la estructura del PRI? Lo importante es cómo el partido obtiene esta estructura, cómo se da, cómo se genera. Entonces no hay que olvidar que el partido surge como una gran suma de partidos políticos regionales, estatales. Cuando se convoca la construcción de este partido, hablamos de la eliminación de una época de caudillos militares revolucionarios para pasar a una etapa de instituciones. Entonces, esas estructuras se mantienen desde ese momento como fuerza de ese partido político nacional. Cuando Lázaro Cárdenas impulsa a que sea un partido más de un movimiento social y de un proyecto constitucional y se convierte en partido de la Revolución Mexicana, se crean los grandes sectores del partido. Sector agrario, que incorporaba a los grandes núcleos rurales, sector obrero, a la creciente clase trabajadora del país, y el sector popular, que eran las clases medias, emergentes en esa época, y teníamos también el sector militar. Era prácticamente un partido de Estado, incluso el periódico El Nacional era un periódico del partido, y los trabajadores del gobierno eran por definición miembros de ese partido. Cuando evoluciona hacia PRI y empiezan a construirse las instituciones que regulan la organización de las elecciones, entonces el país como tal se divide en secciones electorales, que es donde la gente va a depositar su voto. El partido asume desde entonces también una organización de carácter seccional, y ahí donde había una sección electoral, el partido integra un comité seccional, y en ese momento se convierte ese comité seccional en interlocutor del gobierno y la sociedad. El partido ejerció durante muchísimos años un papel de interlocución. Debido a eso, se pudo avanzar muy rápidamente en la urbanización del país, por lo que representaban las estructuras territoriales básicas del partido. Es el partido
el único partido que tiene una estructura territorial en las más de 85,000 secciones del país. Ahí hay estructura. Por eso, cuando hablamos de la posibilidad de nuestro triunfo electoral y cuando nos quieren contrastar frente a las encuestas o el fantasma de las encuestas, decimos algo que es muy claro. Las encuestas no reflejan la estructura de organización de los partidos. Las encuestas no reflejan el nivel de integración de las estructuras, de movilización, de activismo y de trabajo político electoral. Entonces, por una parte están los candidatos y su mensaje, y por otra parte la estructura del partido, que basamos en los dos nuestra expectativa de triunfo. Y tratar de impulsar en todo lo posible, como lo ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto, la transformación del país a través de reformas estructurales. Reformas que el presidente Peña tuvo la valentía de emprender, de impulsar, que no solo tiene que ver con reformas a la legislación, sino que ya en su instrumentación son virajes muy importantes en materia económica, política y social que han afectado intereses, y estos han respondido golpeando la imagen, el prestigio del presidente, de su partido y denostando los avances. No hay que olvidar que al inicio del régimen del presidente Peña Nieto, el Pacto por México lo firmaron prácticamente todas las fuerzas políticas de la nación. Y su desarrollo ha señalado de una manera muy importante lo grave que es tener un sistema que aun cuando es plural en lo político, produce división en el ejercicio del gobierno. Un Congreso enfrentado con el Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo acotado por el Poder Legislativo, y como consecuencia tenemos ineficacia en el ejercicio del gobierno. Y por supuesto, esto provoca malestar, provoca desánimo y enojo de la población. Sin embargo, el presidente Peña tuvo, insisto, la valentía de impulsar estas reformas, porque para él hubiera sido muy fácil mantenerse en el ejercicio de la presidencia, tratando simplemente de hacer a un lado los problemas graves de la República y dando una imagen de oropel, como lo hicieron los gobiernos de Acción Nacional 12 años antes. Nos atrevimos, y me incluyo como priista, a impulsar esa reforma, a impulsar esa transformación, y estamos decididos a mantenerla, a sostenerla. ¿Por qué? Porque es una reforma que va orientada al interés de todas y todos los mexicanos y no al interés de un partido político. Usted menciona su cercanía al candidato Luis Donaldo Colosio, y hay muchas versiones acerca de por qué murió o del por qué el asesinato. ¿Cuál es su versión? Yo viví el momento en el que ocurre este magnicidio. En ese tiempo, en el tiempo de la campaña de Luis Donaldo Colosio, yo formaba parte de la coordinación de lo que llamamos estructura territorial de la campaña, que no era otra cosa más que la vinculación con las estructuras territoriales del partido y las estructuras de organización vecinal y comunitaria en el país, vinculando su campaña a reclamos, exigencias, banderas sociales territoriales. Viví de cerca a un Luis Donaldo interesado en dar un mensaje de cambio, de transformación, en tratar de deslindar su propuesta de todos aquellos elementos que ya la población no aceptaba o que rechazaba de plano. Un Luis Donaldo que con una visión muy clara de lo que la República exigía en ese momento, tuvo el valor de expresar, tuvo el valor de confrontar, tuvo el valor de deslindar lo que sería su régimen como presidente de la República de lo que la población ya no aceptaba en el ejercicio del gobierno de un partido hegemónico.
Luis Donaldo, con una gran visión democrática, no solo transforma y reforma al PRI cuando fue presidente del partido, sino que plantea un modelo distinto de país como candidato a la presidencia de la República. Desde mi punto de vista muy particular, independientemente de las investigaciones judiciales o las conclusiones a que han llegado los órganos judiciales, Luis Donaldo provocó temor de fuerzas oscuras, de intereses oscuros en la República, que intentaron y lograron, por lo menos físicamente, impedir su llegada a la presidencia de la República. ¿Quiénes fueron los culpables? Conocemos al culpable material y podemos ubicar, de acuerdo a quienes pudiesen haberse beneficiado de su muerte, como los responsables intelectuales. Cada quien tenemos una versión. Lo que está claro es que acaban con su vida físicamente, pero no con su legado, no con su proyecto, no con su propuesta. Esa sigue vigente. Y sigue vigente en el reclamo, en la exigencia de la sociedad de un gobierno honesto, de un gobierno responsable, de un gobierno con capacidad para dar solución a los grandes problemas del país, que se desprenda de los grandes intereses oligopólicos para que atienda a la sociedad. Ese legado permanece. Hablando de ese legado, usted dice que va a terminar con la corrupción y la inseguridad, que es un poco los problemas principales del país que todo el mundo necesita atacar. ¿Cuáles son sus propuestas específicas para hacerlo, para terminar con la corrupción y la inseguridad? La corrupción como fenómeno deriva de la condición o la calidad moral, ética de las personas que ejercen el poder público o la representación. Hablamos de la corrupción en esa área, en ese espacio de la actividad social humana, porque es la que más nos afecta, porque fenómenos de corrupción se presentan en todos los ámbitos, en el sector privado, en el artístico, hasta en el religioso se presentan fenómenos de corrupción. Y la corrupción no es otra cosa que faltar a los principios rectores de una actividad que debe hacerse. En el terreno público es faltar a la obligación de servir a los demás y de utilizar los recursos públicos que son de todos para beneficio de todos. Cuando se desvía, se corrompe. Cuando se sirve a sí mismo y no a los demás, se corrompe. Por una parte, necesitamos insistir en la construcción de una nueva ciudadanía en el país. Una nueva ciudadanía que rechace los fenómenos de corrupción que tenga que ver con el gobierno. Una nueva ciudadanía que rechace la extorsión de un policía deshonesto. Una nueva ciudadanía que rechace la extorsión de ventanilla para tratar de salvar trámites o de acelerar trámites. Necesitamos, por otra parte, a nivel administrativo, eliminar todos aquellos elementos que permiten, que provocan este tipo de conductas inaceptables, tanto de ciudadanos como de servidores públicos. Por otra parte, necesitamos como país ser más severos, castigar con mayor severidad la corrupción. No basta con meter a la cárcel a los corruptos, hay que regresar ese dinero, hay que retornar todo aquello que sustrajeron del recurso público para llevarlo nuevamente a su destino, a donde debe utilizarse. Debe haber castigos ejemplares. No creo que al nivel de cortarles la mano, como dice alguno de los candidatos, pero sí castigos más severos, que nos permitan vernos como una sociedad que no acepta la corrupción y que no estamos dispuestos a tolerarla, menos aún en el servicio público. Y en cuanto a la seguridad, creo que no han sido los esquemas de combate al crimen organizado lo efectivo que quisiéramos. Por una parte, por ejemplo, nosotros como nación desarrollamos un enorme esfuerzo en combatir el tráfico de drogas hacia el otro lado de la frontera, en esquemas de colaboración
de apoyo a nuestro país vecino. Sin embargo, no hay una correspondencia como quisiéramos del otro lado, en lo que se refiere a el trasiego de armas y de dinero producto del narcotráfico. Necesitamos blindar nuestra frontera para evitar que pasen armas, y sí lo podemos hacer. Se puede hacer un blindaje electrónico en todas las aduanas para evitar que lleguen armas que nutren, que alimentan al crimen organizado, y con una acción eficaz de inteligencia financiera, evitar los traslados, la entrada de recursos del crimen organizado hacia nuestro país. Eso es lo que tiene que hacerse, golpear al crimen organizado en las partes más sensibles, quitándoles las armas y quitándoles el financiamiento. Esa es una opinión muy personal. Usted toma la bandera de la familia, se ve así en su campaña. Un episodio muy doloroso de su vida es la pérdida de un hijo. ¿Y cómo eso afectó sus valores y los valores con los que va a conducir usted su campaña y, primero Dios, su gestión? Por supuesto que al ser el primer hijo, pues es muy doloroso. Y más aún cuando el bebé crece, tiene casi 2 años, saludable, sin problemas, porque el cáncer es sorpresivo. O sea, el cáncer se presentó de repente, o sea, evolucionó muy rápido, no nos dábamos cuenta, y cuando nos dimos cuenta ya era pues imposible combatirlo. Aún así, se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance. Mi esposa y yo creemos en lo que son las familias eternas. Creemos que una familia o un matrimonio no termina cuando llega la muerte de alguno, sino creemos que las familias pueden ser eternas y los lazos de padres e hijos pueden mantenerse. Es un principio religioso que compartimos. Por eso, la pérdida física de nuestro hijo no nos lleva a la conclusión de que lo perdemos para siempre. Sabemos que está en un lugar y sabemos que vamos a volver a encontrarnos. Eso es muy importante. La fe que tiene uno en lo que es el significado de la familia y la trascendencia de la familia. Pero en ese tiempo hubo una situación muy interesante que nos impactó, muy dolorosa para la sociedad. Nuestro hijo muere a finales de agosto, se le sepulta a principios de septiembre y llega el trágico 19 de septiembre de 1985. Éramos una pareja joven, adolorida por el impacto de perder un hijo, nuestro primer hijo, pero pudimos hacer mucho, o sea, pudimos hacer hasta lo que estaba a nuestro alcance. Sin embargo, el dolor de ver familias que no pudieron hacer nada por los suyos, a padres que perdieron a sus hijos en el derrumbe de edificios, a hijos que perdieron a sus padres sepultados tras losas de concreto, familias que se desintegraron de repente porque les llegó la muerte en ese sismo, nos hizo reflexionar muchísimo y nos convertimos en activistas, en camilleros, en rescatistas, y así pudimos saber que hay una voluntad superior, ¿sí?, que determina en muchos casos el inicio, el fin de una vida terrenal. El ayudar, el ser brigadistas, el involucrarnos con el dolor de tantos miles y miles de habitantes de esta capital, nos hizo entender que nuestro dolor era pequeño frente a ese gran dolor que tenía nuestra ciudad. ¿Va usted a fomentar valores dentro de la sociedad? Pero por supuesto, yo soy un convencido de que la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, es el lugar, la fragua, donde se deben construir las grandes transformaciones de una nación, pero haciéndolo a partir de principios, de valores. Y la familia, como la entendemos, como la vivimos los mexicanos, por la naturaleza de nuestra sociedad, de nuestra riqueza regional, de nuestra gran diversidad como nación. Familias que no solo es papá, mamá e hijos,
sino familias que pueden integrarse también por la madre soltera y sus hijos, el padre soltero y sus hijos, la abuela que cuida a los nietos, la tía que se queda a cargo de los sobrinos, el tío que cuida también a los sobrinos. Todo eso es familia. Todo donde hay amor filial, todo donde hay la posibilidad de cuidados y atención de unos hacia otros, esa es familia. La familia mexicana es muy rica, tiene elementos que le dan una enorme fortaleza, una gran fortaleza que deberíamos aprovechar los gobiernos, las instituciones. Estoy convencido de que todo gobierno debe poner como centro de atención a la familia como núcleo importantísimo, y no en las individualidades. No verlos a unos como niños, a otros como mujeres, a otros como adultos mayores, a otros como trabajadores, sino verlo como familia, como un conjunto social básico donde hay niños, tercera edad, trabajadores, estudiantes, y atenderlo como núcleo reproductor de valores, pero también de proyecto social. El día en que logremos eso, el día en que logremos que la piedra angular de todo proyecto de gobierno sea la familia, ese día la República empezará una mayor transformación hacia el país que queremos. Licenciado, usted quiere ser senador. ¿Qué hace un senador? El Senado de la República forma parte de lo que es el poder legislativo en nuestro país, en donde vivimos un régimen presidencialista con división de poderes, poder ejecutivo que se deposita en una persona llamada presidente de la República, poder legislativo que se deposita en dos cámaras, una Cámara de Representantes en general, que es la Cámara de Diputados, y el Senado de la República, que representa a las entidades federativas, a los estados del país. Yo aspiro a ser senador por la Ciudad de México, representar a la Ciudad de México en el Senado de la República por dos razones fundamentales. Primero, soy actualmente diputado a la Asamblea Legislativa y presido la Comisión de Reforma Política del Distrito Federal. Me tocó construir, junto con otros compañeros de diversos partidos, diputados, senadores, asambleístas, diputados constituyentes, me tocó participar en la construcción de esta gran reforma, que ahora se encuentra en la etapa de documentos, digamos, de la constitución política que aprobó la Asamblea Constituyente, la reforma política. Las primeras 5 leyes constitucionales me correspondió también trabajar en su redacción, en su diseño, en su promulgación. El diseño de las alcaldías que habrán de sustituir a las jefaturas delegacionales. Y por supuesto, sé lo que tiene que hacerse desde el Senado de la República para defender la nueva calidad de la Ciudad de México como entidad federativa autónoma. Conozco las leyes que deben promulgarse de acuerdo a las disposiciones constitucionales de esta reforma política. Sé lo que está pendiente en materia legislativa y sobre todo en materia de gestión de recursos, para darle a la capital no solo en el nombre su condición de entidad federativa autónoma, sino en recursos que hagan posible la gran transformación de la ciudad. Porque sé lo que es la reforma política, porque sé lo que hace falta para concretarla, porque tengo los conocimientos y la capacidad para hacerlo, porque sé que puedo representar bien a la ciudad, por eso quiero ser senador de la República, para llevar ante el Congreso de la Unión todas aquellas propuestas legislativas, de gestión, presupuestales, que enriquezcan la vida de la Ciudad de México como la gran ciudad que todos queremos. Por eso quiero ser senador. ¿Conoce a la comunidad judía de México y cuál es su importancia en este país? Sé de la comunidad judía, he podido conocer a importantes y muy destacados integrantes de esta comunidad judía que mantiene y preserva valores, principios, creencias que han impactado en el mundo en general. ¿Qué sé de la comunidad judía? Que no son solo
un grupo de personas identificadas por tal o cual creencia religiosa o tales o cuales principios y valores, sino que son comunidad, que siguen manteniendo esos elementos, esos lazos que les hace comunes estén donde estén y que han sido ejemplo de perseverancia, han sido ejemplo de trabajo, de emprendimiento, de cooperación, de ayuda mutua. Pero hay algo más importante, hay algo más importante. Cuando habla de la comunidad judía en México, yo más bien diría de la comunidad de mexicanos judíos, porque son mexicanos que manteniendo su sentido de comunidad, preservando tradiciones y valores, llevan en el corazón, en la mente y en los propósitos la grandeza de esta gran nación que es suya también, a la que han ayudado a construir, a la que han aportado y a la que han dado ejemplo de cómo debemos comportarnos quienes nos sentimos parte de una nación. ¿Quiere dar un mensaje a nuestra comunidad judía? Claro que sí. Primero, felicitarme porque como mexicano, compartir con otros mexicanos que se conservan como comunidad con base en estos principios, valores, tradiciones, creencias que tanto han impactado al mundo, felicitarme por tenerlos aquí con nosotros en el país, por ser parte de esta nación y pedirles que en este momento tan importante de nuestro país nos ayuden, nos apoyen a mantener el rumbo de esta república por un camino de democracia, de participación, de valores, de principios, que analicen, que revisen las distintas opciones que existen, porque van a votar, porque van a decidir, y que en el momento en que vayan a cruzar por un logotipo, recuerden que el fin último de toda actividad política y social es el ser humano, hombre, mujer, es su bienestar, es su felicidad. Sería entonces pedirles que en congruencia escojan bien y voten mejor.